Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Balance University. Hoy traemos de nuevo un tema que nos piden y mucho, que es el tema de análisis fundamental. Ya tuvimos una presentación hace un par de meses, así que los que estuvieron en su momento van a ver que por ahí el principio de esta presentación va a ser similar. La idea es que todos tengamos por lo menos la base teórica más o menos en línea, pero bueno, hoy le estuvimos dando una vuelta de rosca más como para aplicarlo a algún caso práctico, que por ahí era lo que quedamos en deuda en la presentación pasada, así que más sobre el final van a ver que vamos a hacer un análisis obviamente básico y rápido, pero un poquito mostrar cómo lo aplicamos en el día a día al análisis fundamental a una compañía que estemos siguiendo. El índice con los temas que vamos a estar repasando hoy, primero que es, o sea, primero la parte más teórica, que es procesos y fundamentos, una comparativa rápida con el análisis técnico, que es la otra corriente que también ya tuvimos la capacitación y que vamos a seguir profundizando sobre el tema. Ver los métodos de evaluación, esta vez muy por encima, o sea, no nos vamos a adentrar en cada método de evaluación, sino verlos un poquito más por encima. De ahí sí ya pasar a un caso práctico grande y un par de puntos que están buenos de cómo lo aplicamos. Y al final, como la vez pasada, principales referentes y bibliografía y sitios que nosotros usamos como para que ustedes puedan hacer captura y se puedan meter, los que quieran profundizar, se puedan meter un poquito más adentro. Así que arrancamos con qué sería el análisis fundamental o value investing. Bueno, este es un método de evaluación y lo que busca es determinar un valor teórico, o sea, yo busco terminar mi análisis con un resultado, ese resultado sería el valor intrínseco, el valor teórico del activo que estoy evaluando, para después compararlo ese valor teórico con el precio de mercado y en base a eso definir si el activo está barato y es una oportunidad de compra o caro y es una oportunidad de venta en el mercado. La idea acá es siempre idea de largo plazo y que con el tiempo el precio, que no es perfecto, va a ir adquiriendo todos estos fundamentos que nosotros fuimos desarrollando y lo que nosotros creemos que le va a dar valor para arriba o para abajo del precio de mercado al activo. El objetivo, bueno, obviamente encontrar esos activos subvaluados de acuerdo a nuestro análisis. También podemos encontrar activos que estén sobrevaluados y por estrategias de opciones o futuros. Por ahí acá en el mercado local no son tantos los activos que operan con cierta liquidez en el mercado de futuros y opciones, pero siempre se puede también, si vemos un activo que está caro, se le puede apostar a la baja. Mismo un mercado también podemos apostar a la baja. Si estamos evaluando un mercado en general y creemos que ese mercado está caro, podemos apostar a la baja, básicamente vendiéndolo por más que no lo tengamos, para después recomprarlo más barato y hacernos de ese spread como profit para la cartera. El input o de qué información nos nutrimos nosotros a la hora de hacer este análisis fundamental. Tenemos información propia de la empresa. Ahí los estados contables son la pata fundamental en lo que es información pública de la empresa. Eso lo conseguimos en cualquier, o sea, tenemos las páginas del mercado donde lo tienen que subir de manera obligatoria las empresas, y si no, dentro de la empresa, dentro de la página de cada empresa tienen generalmente su portal del inversor, donde tienen cargados estos estados contables. Ver el negocio de la empresa, ver los ratios y compararlos con la industria, compararlos con empresas que están en el mismo segmento, o por ahí hay rivalidades que son un poquitito más fuertes, que es un mercado que está segmentado en dos, Coca-Cola, Pepsi. Bueno, podemos comparar los ratios de una y de otra. Bueno, todo eso serían inputs o información específica de la empresa que nosotros utilizamos para evaluar. Después tenemos información del contexto en general, que ahí generalmente este tipo de información afecta no solo a la compañía que estoy evaluando, sino por lo menos a toda la industria. O sea, si yo estoy evaluando una empresa que está en la industria de petróleo, bueno, todo lo que sea contexto general relacionado al petróleo seguramente les pegue a todas las empresas de la industria de una manera similar. Seguramente hay drivers que le pegan más a una de lleno que de a otra por cómo tiene enfocado el negocio, por dónde tiene el revenue o qué modelo está planteando la empresa, pero no debería dejar de afectar a otras empresas que estén en el mismo nicho. Los fundamentos que usamos, bueno,
cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, ahí estos son los principales, serían el modelo de negocio, o sea, a qué se dedica, cómo gana dinero. Muchas veces nosotros creemos que una empresa está ganando el dinero por cierta rama de negocio y en realidad no. Así que ver dónde está ganando el dinero y cómo le está yendo a ese nicho que es la que la hace rentable. Si tiene ventajas comparativas respecto a sus competidores en la industria. ¿Quién maneja la empresa? Esto siempre lo decimos, un Bill Gates a la cabeza de una empresa no es lo mismo a una persona completamente desconocida. Elon Musk lo mismo, por ahí muchas veces el personaje vende más que la empresa en sí, y mucha gente apuesta al personaje o apuesta a ese management o a esa cabeza que lo lidera, más allá de que por ahí o los números no nos den o la industria esté golpeada o lo que sea. Apuestan a ese management y por eso el precio de la acción está por encima de lo que uno estimaría sin tener esa gente a cargo. Industria, a ver cómo está repartido, esto que decíamos, Coca-Cola y Pepsi por ahí en el mundo de las gaseosas, que se reparten un segmento muy grande del mercado, se lo llevan las dos. Hay otras industrias donde está muchísimo más atomizado el mercado, entonces ver cómo se distribuye ese mercado y qué participación tiene la empresa que estoy evaluando dentro de ese mercado, cómo viene creciendo, si es un mercado que está en decadencia, un mercado que está en pleno auge o un mercado con vistas a futuro que creemos que va a explotar en los siguientes años, inteligencia artificial. Nosotros tenemos el PAC y es una de las industrias que nosotros estudiamos muy a fondo, el tema del 5G. Bueno, ver ese crecimiento, hacia dónde está apuntando y qué revenue se puede generar de acá al futuro. Ver tema regulatorio. Nosotros en Argentina sabemos que el tema regulatorio es algo fundamental y que si no lo tenemos en cuenta después podemos tener consecuencias graves. Entonces ver el tema de regulaciones en los mercados en los que opera es algo que no podemos dejar pasar en un análisis fundamental. Ver el contexto político institucional, ahí lo mismo, seguridad jurídica, mercado en el que opera y demás, no descartarlo. Generalmente estos aspectos nos impactan, como decía al principio, impactan por ahí a la industria en general y no tanto a una empresa en particular, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Cuando vamos a lo cuantitativo, ahí sí ya nos metemos de lleno en lo que son números de la empresa, estados contables, cómo viene su estructura de deuda, si tiene en mente emitir o no emitir acciones, si tiene en mente emitir deuda o no. Bueno, todo ese tipo de información la tenemos en los estados contables y en las notas de los estados contables. Y después tenemos los fundamentos macroeconómicos, o sea, cómo la macro impacta en cada industria o en cada empresa. Acá enumeré algunos de los principales. Tasa de interés, ahí para pensarlo fácil, ahora hay mucho ruido con la tasa de Estados Unidos, si sube, si baja con la inflación, a ver qué determina la Fed y demás. La forma fácil de pensarlo es si el activo libre de riesgo me rinde más, o sea, si suben las tasas del Tesoro americano, o sea, el Tesoro americano me paga más por un activo libre de riesgo, bueno, yo a todo el resto de universos de activos debería pedirle mayor rendimiento también. Para que ese mayor rendimiento se me haga en resultado a mi cartera, el activo lo tengo que comprar más barato. O sea, entonces por eso una suba de tasas generalmente tiene un impacto negativo en lo que es evaluación de activos. Es un poco más técnico el descuento de flujos, si lo descontás a una tasa mayor te da un precio más barato, pero bueno, para pensarlo fácil sería eso. Después el tema de inflación, también ahora está en boca de muchos. Hoy salió el dato de Estados Unidos por encima del dato esperado, anualizada en un 5, casi un 5,5%. La verdad que para ellos desde 2008 que no ven niveles de inflación, no ven inflación en estos niveles, así que también hay que estar atentos a la inflación del mercado donde esté operando la empresa, donde tenga sus ventas. Por ahí es una empresa que no está radicada en Estados Unidos, pero tiene insumos de Estados Unidos, entonces esos insumos con esta supuesta inflación van a ser más caros. Bueno, a aplicar eso en mi modelo de evaluación y en mi estimación de costos de producción. O si voy a vender, bueno, por ahí si vendo en un mercado que es inflacionario, no voy a recibir el mismo importe hoy que dentro de un año. Si no sabemos, bueno, en el mercado local lo tenemos más que claro, o sea, cuando vamos a proyectar, si queremos hacer una proyección de precios y demás, obviamente lo vamos a ir actualizando acorde a la inflación o a la inflación que afecta al mercado donde esté operando.
El PBI, lo mismo, o sea, un país que aumente el PBI significa que la población por ahí va a tener una porción más grande de ingresos que pueda destinar al ahorro. Ese ahorro puede canalizarse en lo que es activo financiero o activos de la bolsa. Entonces pueden sostener por ahí un país en crecimiento, puede hacer que los precios se sostengan mucho más que un país que por ahí tiene un PBI complicado o tiene la macro a micro en niveles que no desearía. Y bueno, ahí por ahí no hay tanto margen de ahorro y no hay tanto que pueda ir a inversión. El tipo de cambio, bueno, en Argentina también especialistas en esto, sabemos que por ahí hay momentos en que el dólar está medianamente controlado o está medianamente estable, y si en esos momentos nosotros nos pasamos a buscar rendimientos en pesos, la verdad que es muy fructífero para la cartera. El riesgo que tenemos ahí es que una devaluación me coma todo ese rendimiento real y termine con más pesos sí, pero con menos poder adquisitivo o menos dólares, así que el tipo de cambio hay que monitorearlo y hay que analizarlo muy de cerca. Y bueno, el tema de endeudamiento, obviamente una empresa o un estado que esté sobreapalancado siempre debería ser más riesgoso que uno que no lo esté. No es tampoco directa la relación, no es que si uno está un 10% más apalancado va a ser un 10% más riesgoso, porque hay que ver el negocio que está atrás, cómo va a sustentar, cómo va a pagar esas deudas y demás. Pero bueno, los ratios de endeudamiento son ratios claves para evaluar un activo o una empresa. Fuentes de información, a ver de dónde obtengo yo la información que uso para evaluar. La información puede ser histórica, o sea, veo lo que pasó en el pasado para proyectar al futuro, puede ser información actual. Ahora estamos empezando en época de balances, o sea, de presentación de resultados por parte de las compañías, entonces uso una información que está completamente actualizada para hacer mi evaluación, o puede ser previsional o hacer proyecciones, digamos, a futuro de cómo creo que se va a desempeñar y en base a eso hacer mi evaluación. Las fuentes, digamos, de donde yo saco esta data, informes de gestión y auditoría, eso es información pública también, así que siempre que tengo algún informe que esté auditado, obviamente está bueno también ver quién lo audita y ver qué sustento tiene atrás esa auditoría. Pero bueno, me da una cierta tranquilidad de que el informe pasó por manos externas a la compañía. Sección para inversores en la web de la empresa. Cada empresa, no sé si todas, pero la mayoría de las empresas que cotizan, si te metes a la página web, vas a tener un apartado para inversores. Ahí ellos van subiendo todo lo que es información, hechos relevantes, si el CEO se tuvo que tomar licencia, si presentaron los estados contables trimestrales, si van a hacer una distribución de dividendos. Todo ese tipo de información es pública y todos tenemos acceso. Informes trimestrales, ya lo nombramos en el primer punto. Páginas especializadas, hay muchas páginas especializadas que tienen información pública y gratuita, otras que tienen partes gratis y partes pagas, pero bueno, la verdad que si algo que nos sobra hoy es la información, así que es un punto a favor, pero bueno, hay que tener los recaudos suficientes como para saber en qué páginas son realmente serias y en cuáles podemos basarnos para hacer nuestro análisis. Y después ver los planes de negocio. Eso muchas veces también en la sección de inversores de la empresa tienen presentaciones y te muestran dónde está el norte, digamos, hacia dónde la empresa apunta, como para ver en base a eso si nosotros creemos que es un negocio que va a andar bien o no. Calidad de las ganancias, bueno, cuando estamos trabajando ahí con información financiera, tenemos que ver que esa información sea de calidad. Hay algunos indicadores que me pueden llamar la atención, digamos, que todos miramos y que pueden mostrarme que podría haber algún tipo de manipulación o baja calidad de ganancias. Reconocimiento prematuro de ingresos, hay empresas que por ahí no llegan al target de fin de año y bueno, reconocen prematuramente ingresos que en realidad son para el año siguiente. Eso en realidad es algo de suma cero porque al año siguiente no van a tener los ingresos, pero bueno, no está bueno tampoco que pongan un ingreso en 2021 que es para 2022, por ejemplo. Clasificación de ingresos no operativos como operativos, esos llamados ingresos one shot o ingresos que no se van a repetir en el futuro.
está bueno poder separarlos y que no estén como si fuese algo operativo y me inflen ese resultado operativo que en definitiva es el que a mí me interesa, o sea, cómo le va al core business de la compañía. Entonces, si vemos este tipo de vendió una propiedad, una empresa que se dedica a cualquier otra cosa que no sea a la compra-venta o refacción de inmuebles, vende una propiedad y la pone como un ingreso operativo, no. La verdad que no, porque al año siguiente seguramente no venda otra propiedad. Por ahí se están mudando o lo que sea y por eso la vendieron, pero es algo no operativo y no debería tenerlo dentro del resultado operativo o el sustancial, que es el que a mí me interesa. Retrasar, capitalizar o clasificar como no operativas pérdidas o gastos, lo mismo, en definitiva es inflar ese resultado operativo para que parezca que sos más eficiente o tenés un resultado mejor que lo que en realidad es, así que prestar atención ahí. Amortización y tasas de descuento, bueno, ahí hay un poco de discreción para el management a la hora de definirlo, si están amortizando de manera prematura, o sea, amortizan un bien en 5 años o lo amortizan en 10 o 15, obviamente no tienen libertad 100% ahí de maniobra, pero depende la reglamentación contable que tengan en el país donde están operando, a veces se le da ese margen de, bueno, podés amortizarlo en 3 a 7 años, bueno, ver cómo está amortizando y si tiene sentido cómo está amortizando ese bien, porque cada vez que amortiza tiene un resultado negativo, digamos, que impacta en el estado contable. Y después, bueno, para empresas que son multinacionales, ver las diferencias entre los métodos contables, culturas, riesgos y oportunidades de crecimiento en los diferentes países. Eso sabemos que no siempre es lineal y no siempre es idéntico. La decisión final que vamos a tomar una vez que terminemos nuestro análisis es si el precio de mercado es menor que el valor intrínseco que yo determiné, comprarlo, porque para mí está barato. O sea, yo creo que vale 100 y el mercado cree que vale 90. Listo, lo compro a 90 y lo compré barato. Y si el precio de mercado es mayor al valor intrínseco, venderlo, eso que les comentaba al principio. Por ahí lo tengo en cartera y lo puedo vender, o no lo tengo en cartera y puedo apostar a la baja y también hacerme de ganancias por medio de ese tipo de estructuras. El proceso acá resumido en un gráfico o un flujo, digamos, entender la empresa y su negocio, sin eso no puede arrancar. Recopilar la información, esa información siempre ver que sea de calidad y que sea de fuentes confiables. Estimar cómo le va a ir a la empresa de aquí en adelante o a futuro, que es cuando yo voy a estar vendiendo para tomar esa ganancia. Seleccionar el método de evaluación apropiado. Ahora vamos a ver que dependiendo de la empresa hay diferentes métodos y después convierto, una vez que aplico ese método de evaluación, convierto lo que presupuesté en evaluación y aplico la conclusión de compararlo contra el mercado y decir si está barato o no y si debo comprar o no. Bueno, estos son los dos métodos, digamos, básicos o los dos principales que los inversores usan a la hora de tomar decisiones de inversión. El análisis técnico del fundamental lo que estamos viendo, o sea, determinar el valor intrínseco o ese valor justo que yo creo que la acción tiene y después dejar que con el tiempo el mercado vaya absorbiendo todos esos fundamentos en el precio. Y después el análisis técnico usa el precio como principal dato y usa lo que es gráficos como su principal herramienta. O sea, de acuerdo a cómo se comportó en el pasado y de acuerdo a diferentes conclusiones que se pueden sacar en base al precio, ellos definen si es momento de compra o es momento de venta. Generalmente el análisis técnico se lo piensa más para el corto plazo, el análisis fundamental para el largo plazo. Yo creo que son complementos, o sea, no creo que ningún analista técnico se ponga 100% en el gráfico y no lea una noticia o no analice un poquito la empresa que se dedica, qué negocio tiene y demás, salvo traders que se dedican a la inversión en muy corto plazo y que la verdad que no les cambia la ecuación, digamos, lo fundamental. Y después al analista fundamental, la verdad que siempre te nutrís de ciertos datos del gráfico como, no sé, volumen que se está operando, o sea, a ver si de golpe una acción empieza a operar
no sé, el triple de volumen que venía operando durante todo el año, ver, bueno, por qué, qué está pasando ahí, ver tendencias de largo plazo, ver resistencias o soportes de precio, o sea, precios de donde la acción no suele caer y suele rebotar, o mismo precios a los que la acción le cuesta superar y suele rebotar para abajo, o sea, suele caer desde ese precio. Todo ese tipo de cosas son un poquito más del analista técnico, pero que el analista fundamental también las usa. Así que usarlos como complemento. A algunos nos gusta mucho más el análisis fundamental, hay otros que son especialistas y se dedican al análisis técnico. Pero bueno, saber que los dos existen y saber que no sé si hay mejor o peor, sino que los puedo usar como complementarios. Tipos de empresa, bueno, acá básicamente lo que quiero hacer es, cuando estoy haciendo una comparación, que realmente esas empresas sean comparables. O sea, si una empresa, o sea, estoy comparando una empresa como Tesla con una empresa como Procter Gamble y difícil de comparar. Los tres principales, o sea, los tres principales componentes que deben ser similares para poder compararlos es el riesgo, la estructura de capital, o sea, cuánta deuda toman, cuán apalancados están, qué parte tienen de patrimonio neto o de equity y el negocio en el que operan. O sea, si tengo esas tres patas que sean medianamente similares, bueno, ahí es donde puedo comparar y puedo sacar conclusiones que me sirvan. Si son opuestas completamente, la verdad que no tiene mucho sentido compararlas porque no son empresas que, que tengan el mismo propósito, ni que el mismo inversor las vaya a buscar, ni nada por el estilo. Acá la separé. Esta es la división principal que se hace en lo que es acciones, entre acciones value y acciones growth. Acciones value, el precio de estas acciones suele tener muy poca volatilidad, son empresas que tienen ingresos sostenidos, son empresas que, o sea, no me va a llevar una sorpresa, generalmente pagan buenos dividendos o pagan dividendos, son estables y van creciendo en el tiempo. Esa sería una empresa value. Acá puse ExxonMobil, JP Morgan o Procter Gamble como ejemplos, pero hay muchísimos más. Ahora está esa disyuntiva de si quién va a ser el protagonista de este segundo semestre, si las empresas value, las empresas growth. Pareciera que el mercado se está inclinando un poquitito más hacia las empresas growth, hacia las empresas value, perdón, que hacia las empresas growth. Así que es algo que se monitorea muy de cerca. Y después las empresas growth o de crecimiento, ahí yo estoy haciendo una apuesta a futuro, digamos. Empresas como Tesla, yo por ahí hoy el negocio no termina de ser del todo rentable o lo que sea, pero estoy apostando a que esa empresa, creo que el prospecto de la empresa a futuro es muy sólido, entonces estoy apostando a capitalizar toda esa suba a futuro del precio de la acción. Las expectativas de crecimiento son grandes, la volatilidad es grande también, o sea que serían empresas mucho más riesgosas a la hora de posicionarme, pero ese mayor riesgo me genera que pueda tener mayores beneficios a futuro. Bien, a ver, se trabó la presentación un toque. Ahí estamos. Bueno, los métodos de evaluación, esto como les decía lo vamos a pasar bastante rápido y por encima, pero básicamente hay dos corrientes, una de descuento de flujos, o sea, estimo o proyecto todos los flujos que voy a tener de la compañía de acá al futuro y los traigo al presente. Y esa traída, o sea, al traerlos al presente puedo decir cuál debería ser el precio de hoy. O múltiplos de mercado. Ahí es cuando comparo información, sobre todo información contable de la empresa, contra la industria o contra empresas del mismo segmento. Descuento de flujo puede ser descuento de dividendos, o sea, proyecto los dividendos que voy a tener, los descuento hoy y digo, bueno, a una tasa de descuento cierta, el valor para mí de la empresa de hoy es X. Ingresos residuales o el free cash flow después de que la empresa cubre todos sus gastos operativos y de deuda. Y después, por último, acá en la parte teórica, el análisis nosotros lo podemos encarar de dos maneras distintas. Un análisis top-down, o sea, empezar de lo top e ir para abajo. Empiezo desde el contexto macro y de lo internacional, después analizo de industria y por último analizo la empresa. O puedo hacer un estudio bottom-up, que sería al revés. O sea, empiezo desde la empresa, después veo el sector en la industria, después veo lo macro. Así que podemos encarar de dos maneras distintas el análisis y llegar
en teoría al mismo resultado. Hoy traje como caso de estudio TCM, así que no sé si todos estarán en tema. Es una empresa que cotiza tiene un CDR que cotiza en el mercado local, así que pueden acceder en pesos a su CDR. Taiwan Semiconductor, bueno, ahora el análisis lo encaré de manera top-down, o sea, voy de lo macro a lo micro, así que después, al final de la presentación, van a ver un poquitito más de lleno a ver a qué se dedica la empresa y qué posición tiene en el mercado. Bueno, análisis top-down, contexto macro, empezamos con lo macro. Acá les puse unos semáforos, van a ver en todas las filminas, van a tener este botoncito, ya sea verde, amarillo o rojo. Verde sería que es un driver positivo para la empresa, amarillo que es neutro y rojo que es negativo. Así que en todos van a verlo, está bueno que ya sepan de qué se trata. Crecimiento económico, bueno, pareciera que hubo una recuperación en B, ahí están los datos del Fondo y del Banco Mundial de cómo proyectan que sea el crecimiento económico para el 2021-2022. China está a la cabeza de este crecimiento, la verdad que están presentando números muy, muy sólidos en lo que es su micro y su macro. Para el año que viene, por ejemplo, China tenía una proyección de crecimiento del 8,5% de su PBI, digamos, y Estados Unidos de un 6,4%. Pero bueno, esa recuperación que cuando empezó la pandemia no sabíamos cómo se iba a dar, si se iba a dar en forma de V, si iba a ser una U, si iba a tardar 2 años, si iba a recuperarse en el mismo año. Bueno, la verdad que la recuperación fue fuerte y bastante rápida. Así que este sería el primer driver que lo tomamos como positivo para la empresa. Segundo driver macro que no podemos dejar pasar hoy por hoy es el tema del COVID. Como positivo, la vacunación, la verdad que está avanzando a nivel mundial, sobre todo en los países del primer mundo, países emergentes, subdesarrollados también, por ahí a un ritmo un poquito más desacelerado, pero de a poco van llegando las vacunas y se va vacunando, aunque sea con una dosis, a gran parte de la población. Así que en ese sentido, bastante positivo el panorama. Contagios, ahí a la derecha ven eso es al 1 de julio, la ola de contagio, o sea, la segunda ola, si vemos ahí en abril, mayo a nivel mundial, pareciera que se está desacelerando, así que eso también lo tomaría como un driver positivo. Pero después tenemos la variante Delta, que la verdad pareciera que la velocidad de la propagación de contagio que tiene es bastante más fuerte que las variantes anteriores. Así que ahí tenemos un riesgo muy, muy grande. Todos los mercados están expectantes a ver o sea, quién gana la pulseada, si el avance de la vacunación y si las vacunas son eficientes, o si la variante Delta puede llegar a crear una tercera ola. Veíamos países como Israel, por ejemplo, que tenía a gran parte, a la mayoría de su población ya vacunada, y que la verdad que los números que estaban mostrando eran impresionantes, de bajos. Bueno, ahora con la variante Delta pareciera que está despertando de nuevo el ritmo de contagios, así que hay que seguirlo. Por eso mismo es que lo puse como un driver neutro. Tiene sus patas positivas, la vacunación y que los contagios estaban desacelerándose. Tiene la pata negativa y el riesgo de la variante Delta. Bueno, política económica de Estados Unidos. Sabemos que la política de Estados Unidos por ahí marca los lineamientos del mercado mundial, así que nosotros tratamos de estar lo más encima posible. Bueno, está el plan de estímulos de Biden, 1.9 mil millones de dólares, se mezcla ahí el billions y el billones, cheques de estímulo, infraestructura, vacunación, salario mínimo, bueno, toda esa inyección de cash marginalmente puede terminar llegando a lo que es el mercado de capitales, así que puede ayudar a sostener. Sabemos con lo que pasó con los cheques de estímulo en sus primeras tandas, que mucha gente joven por ahí lo terminó volcando de lleno en lo que es el mercado de capitales, así que hay
hay que ver qué efecto tiene este plan de estímulo y cómo termina reactivando. El tema de infraestructura también, sabemos que infraestructura, cuando se hace una ruta o una obra o lo que sea, el derrame que tiene todo eso, mismo los trabajadores, las empresas que están involucradas, el acceso que por ahí le dan a zonas remotas, así que todo eso generalmente es positivo para la economía. Subieron el salario mínimo, así que ahí para la pata del que paga el sueldo, por ahí es un costo que le suben, pero para el empleado que cobra es un ingreso extra que por ahí no lo planeaba tener, también se puede volcar a mercado. Después las tasas de referencia, la verdad que la Fed viene con una política bastante centrada en no mover estas tasas de interés. Hoy están abajo del 2%, te tenés que ir al bono a 10 años para que te rinda cercano al 1%, así que hay una cierta presión para que esas tasas suban, sobre todo con esta suba de inflación y demás. Por ahora la Fed las mantiene, eso como dijimos al principio, si el libre de riesgo me paga más, a todos les voy a pedir más, entonces hay que estar atentos a que si mueve esa tasa para arriba, a todo el universo de activos se le va a pedir más rendimiento y eso sería por medio de una baja de precio. Inflación, bueno, todo lo que fue la emisión monetaria para hacer un poquito de sostén a lo que fue el COVID, pareciera que termina llegando a precios. Ellos creen que esto es temporal y no, la verdad que no creen que sea algo para alarmarse, pero bueno, estamos en niveles de 5, 5,5 anualizado, que para Estados Unidos es un número bastante importante. Y desempleo también es un termómetro de cómo está la economía. Está estabilizada en cerca del 6%, llegó a estar cerca del 15% en abril en plena pandemia, así que ahí lo estamos viendo casi en niveles prepandémicos. No es un mal dato. Por eso tenemos acá un driver mixto, tenemos cosas positivas con el plan de estímulo y cómo va a haber más dólares en la calle que pueden llegar al mercado, pero tenemos que ver a ver cómo se comportan las tasas, qué impacto tiene la inflación y cómo sigue desarrollándose el tema de empleo en Estados Unidos. El índice de VIX, este índice es el índice o sea, me muestra la volatilidad implícita de las acciones, o sea, la conclusión fácil, a mayor VIX, mayor riesgo de mercado, o sea, más volatilidad de mercado en realidad. También está volviendo a niveles pre-pandemia, así que pareciera que el mercado está medianamente calmo. Lo tomamos como driver positivo. Ahora sí, yendo a la industria, Taiwan Semiconductor está en la industria de los semiconductores. Acá vemos cómo fue creciendo los ingresos de esta industria de manera sostenida durante los últimos años. Está la proyección de 2022, pero está en 575 billions o 575 mil millones de dólares proyectados para el año que viene, 534 para este, así que como verán es una industria que reparte una torta bastante grande. Acá vemos el market share, cómo se separa, quiénes se llevan los ingresos de esta industria. Hay dos partes, básicamente lo podemos dividir en dos al mercado de semiconductores, los que diseñan los chips y los que fabrican los chips. En lo que es diseño tenés a Estados Unidos a la cabeza y Europa que les quiere seguir los pasos de atrás principalmente, y Japón, pero cuando vamos a la parte de fabricación, que es el gráfico de la derecha, vemos que Asia domina, Corea y Taiwán principalmente, pero tenés China y tenés un par de asiáticos más que están con una presencia muy grande en lo que es fabricación de semiconductores. Acá si vemos en lo que es fabricación de semiconductores, Taiwan Semiconductor, que es la empresa que trajimos hoy para analizar, tiene más que el 50% del mercado, así que para que tomen magnitud de qué tamaño de empresa estamos por analizar. Bueno, el proceso de producción, esto como para terminen de entender la industria, se diseñan los chips generalmente. Estados Unidos generalmente compra la licencia o desarrolla licencias propias o compra licencias a Europa.
Después se generan los equipamientos para lo que es la fabricación. Esos equipamientos los fabrican en Estados Unidos, Japón y Europa principalmente. Los materiales que usan son materiales que también Estados Unidos los provee, Japón y Corea del Sur. Y después la parte de fabricación, que ahí es donde entra TSM. Bueno, como vimos, está centrado principalmente en Asia, Taiwán, Corea, China y Malasia siendo los principales protagonistas. Semiconductores, para ver un par de puntos a resaltar en lo que es la industria en sí. Biden tiene, bueno, ese plan que hablábamos de desarrollo o de estímulo económico. Dentro de los puntos que quiere desarrollar es la industria de los semiconductores. No quiere tener dependencia de estos fabricantes, o sea, no quiere depender de Asia principalmente para poder abastecer al mercado local de semiconductores, así que tiene una idea de inversión de 50.000 millones de dólares para que se radiquen fábricas en Estados Unidos y para que se desarrolle esta industria. Es un insumo fundamental para países desarrollados. Muchos, Taiwán lo declara, a TSM la declaró como industria estratégica y a los semiconductores como un activo estratégico para la economía, así que es realmente algo relevante. Hay una barrera de acceso muy grande, o sea, desarrollar una planta de semiconductores no es algo que se haga de un día para el otro, ni que no tenga una gran inversión de capital. Son tecnologías muy de punta, entonces la verdad que la barrera de ingreso a la industria es bastante alta. Y bueno, las empresas, como les decía, se dividen entre las que desarrollan, las que fabrican y las que empaquetan. Entre las que fabrican, ahí es donde está TSM, que compite con Samsung, con bueno, Intel, Micron. Hay varias empresas muy importantes. Por ahí TSM muchos no la llegaron ni a escuchar nombrar, pero tiene un mercado cautivo gigante y es una empresa estratégica, la verdad que muy importante a nivel mundial. Crisis por escasez de microchips, esto lo deben haber escuchado seguramente. Con la pandemia, digamos, una demanda de activos tecnológicos muy grande. Todos estos activos tienen chips adentro y esos chips hay que fabricarlos. Entonces, la verdad que tuvo una suba de demanda exponencial. El tema de construir la fábrica que les decía antes lleva entre 18 y 24 meses. Entonces, y demanda, bueno, obviamente miles de millones de dólares. Entonces, por ahí la oferta no alcanza la demanda cuando la demanda te explota de manera exponencial, como pasó en el año pasado y este año con la crisis del COVID. Ahí para que tengan a modo de ejemplo, para que tomen dimensión de lo crítico o sea, de la escasez que hay de chips en el mundo. Samsung no llega a cumplir con los pedidos propios de su empresa, ni siquiera, obviamente, no está tomando pedidos para fabricarle chips a otras compañías, sino que ni siquiera llega con la capacidad instalada que tiene, no llega a fabricar la cantidad de chips suficientes que necesitaría para desarrollar sus propios productos. Después hubo un sobrestock de empresas chinas, con todo el tema de guerra comercial, Estados Unidos, China y todo ese ruido que hubo. Muchas empresas chinas tenían miedo de que haya algún bloqueo comercial, entonces empezaron a sobreestoquearse. Eso desestoqueó a las empresas y desestoqueó a las empresas que fabricaban y sobreestoqueó a las empresas que lo consumían. Así que también ahí se llevaron buena parte de la demanda. Hoy por hoy un pedido de chips está con una demora de aproximadamente 9 meses, así que ahí ven la falta que tenemos a nivel mundial de esta tecnología. Y a nivel industria automotriz, que también se están usando cada vez más chips dentro de lo que son los autos. Las estimaciones dicen que se dejó de ganar 64.000 millones de dólares por la escasez de chips. O sea, no pudieron fabricarlos y obviamente después no pudieron venderlos. Ahora sí, yendo a la empresa, ya vimos lo macro, vimos la industria, ahora vamos a TSM en sí, principal fabricante mundial de chips y semiconductores, 10ª empresa pública más valiosa del mundo. O sea, si vemos todas las empresas que cotizan a nivel mundial, bueno, ahí TSM está en el puesto número 10, así que tomen dimensión del monstruo que es. El foco lo tiene en producir y no en diseñar. O sea, ellos son especialistas en producir, no es que te diseñan el chip, sino que vos le vas con el diseño. Vos, Nvidia, vos Intel o vos ese tipo de empresas diseñan chips de alta tecnología
y el foco de TCM está exclusivamente en producir. Bueno, los usos de los chips, la verdad que chips tenemos prácticamente en todo, o sea, todos debemos estar usando en el transcurso de una semana usamos seguro algún chip de TCM en alguno de los instrumentos que podemos tener, cualquier aparato tecnológico, auto o lo que sea. El tema de Internet of Things, o sea, las cosas que se conectan a Internet, bueno, todo ese dispositivo que se vaya a conectar a Internet necesita un chip para hacer esa conexión. Generalmente esos chips son fabricados por TCM, así que ahí ven el mercado que tiene, que es de lo más variado que podemos encontrar. Principales mercados son Estados Unidos, Asia y Europa, o sea, hacia dónde vende. Principales clientes, Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD. Todos estos son diseñados, o sea, ellos diseñan y le mandan a TCM para que fabrique y después los instalan en su dispositivo. O sea, si tenés un iPhone, bueno, tenés adentro algún que otro chip de TCM incorporado. Intel tiene fábrica, pero la verdad que la tecnología de Intel todavía no llega, al no ser especial, o sea, como ellos, además de producir, diseñan, no son especialistas al nivel de TCM en lo que es la producción. Los últimos chips que desarrolló, que diseñó Intel, los mandó a fabricar a las plantas de TCM, o sea, no usó plantas propias porque no tenía la tecnología y TCM sí la tenía. Entonces, por más de ser un competidor en lo que es producción de microchips, él tuvo que usar la tecnología de TCM porque la tecnología que ellos tenían no alcanzaba para los desarrollos que se habían podido diseñar. Después el tema de riesgo geopolítico, ahí tenemos el conflicto de Estados Unidos con China, sumado con los intereses por ahí de China que hay en Taiwán. Muchos destacan eso de, bueno, veamos a ver qué pasa con Taiwán y China y veamos qué pasa con Estados Unidos y China para ver qué implicancia tiene. Estados Unidos, bueno, ahí el último punto, si ven, Estados Unidos planea darle lugar a TCM para que radique una planta nueva en Arizona, así que sabe lo estratégico que es y la verdad que no le debería, no le conviene ponerse de la vereda enfrente, o sea, no saben que es un activo estratégico y que hoy por hoy no lo tienen a nivel local, entonces tienen que mantenerse de aliados por lo menos de TSM en el mediano plazo. Acá, en lo que es chips de última generación, o sea, estos chips que no los puede desarrollar cualquiera, vemos como TCM tiene casi un tercio del mercado, lo tiene cautivo TCM. En el gráfico de la derecha, a medida que el chip es más chico, es más avanzado, básicamente. Si ven TCM ya está para 2022, planea desarrollar chips de 4 y de 3 nanómetros. Muy poco Samsung está ahí en línea con ellos, ya está queriendo desarrollar los de 4, pero si ven todo el resto, Intel, que todos ustedes seguramente escucharon hablar, todavía está 3, 4 años atrás en esta carrera de desarrollo tecnológico. Por eso es que tiene un mercado y ese mercado es difícil que se lo puedan robar por este foco que hizo la empresa desde un comienzo. Ellos se dedicaron a fabricar y no a desarrollar, entonces son realmente especialistas en esto. Después pasando a los múltiplos de mercado, acá hice una lista rápida de los múltiplos de precio que son los principales que nosotros vamos a ver, comparados con máximos mínimos de la empresa y con el valor actual y el de la industria. Bueno, esto está desactualizado una semana, hoy está en $124 TCM, pero bueno, llegó a valer $140 y tocó mínimos de $39 en este lapso que eran 2 años, que es la serie que tomé. Price to earnings, o sea, el precio contra lo que genera la empresa, hoy está en 30 veces, o sea que el precio es 30 veces lo que genera de earnings la empresa. El máximo estuvo en 36, el mínimo en 15 veces y la industria tiene niveles de 38 veces, o sea que ahí me diría que está relativamente barata, o sea, tendría que subir el precio para que ese ratio esté al nivel de lo que es la industria. Hay dos lecturas de un price to earning alto o bajo. Price to earning alto, la conclusión rápida o fácil es que es un indicador negativo, o sea que la acción está relativamente cara.
pero hay muchos que lo ven como algo positivo, que en realidad se está apostando al mayor potencial de la empresa dentro de lo que es la industria. Y un price to earning bajo podría leerse como no le están viendo potencial a futuro, o podría leerse como no, relativamente la acción está barata y es algo positivo. Earning yield, este es el ratio opuesto, o sea, las earnings contra el precio, o sea, cuánto me rinde la acción de acuerdo a sus earnings. Hoy está en un 3, un poco menos de un 3,5%. El de la industria está en un 2,6%. Acá, mientras mayor sea el rendimiento, mejor. Así que es de nuevo un punto positivo. Supo estar en 6,4%, o sea, supo estar muchísimo más arriba ese price to earnings, pero igual sigue estando en niveles que nos dejan cómodos y que nos parecen que son un punto positivo para analizar. El price to book, acá comparás el valor libro contra el precio, o sea, el valor libro de la compañía contra el precio, cuántas veces vale la compañía lo que vale sus activos en el libro. Hoy está en 8, casi 9 veces el valor libro, o sea, su precio es casi 9 veces el valor libro. La media de la industria está en 4 veces el valor libro, así que acá tendríamos un punto que sería negativo. Después hay que meterse, o sea, cada uno de estos ratios no es que lo miramos así de manera aislada, sino que nos metemos a fondo a decir, bueno, ese valor libro es representativo, qué tenemos adentro, qué no, todo lo que veíamos al principio de si teníamos que desagregar cosas operativas y no operativas y demás. Entonces por ahí el ratio no nos termina dando un número distinto al que nos da la cuenta fácil de decir, bueno, book value, precio, hacemos la cuenta y nos da el número. Un punto ahí que me faltó remarcar, que generalmente es difícil mostrar los intangibles dentro de lo que es el valor libro, y empresas como esta de alta tecnología suelen tener muchísimos intangibles dentro de su valor libro que en realidad suelen tener muchísimos intangibles que no lo pueden representar de manera directa en sus libros contables. Entonces ahí es donde empezás a desmenuzar el ratio y ves a ver si cierra o no, o si tiene sentido o no. Price to sales, acá el precio, cuántas veces es las ventas anuales, es 12, o sea, 12 años de ventas es más o menos lo que vale la compañía. De nuevo, la industria está en 4 veces y media, estaría relativamente caro. Bueno, ahí hay que ver, ventas en realidad no hay una relación lineal entre venta y ganancia. Muchas veces hay empresas que venden muchísimo volumen, pero que los márgenes de ganancia son chicos, así que ese sería el primer análisis que haríamos una vez que nos metemos dentro de este ratio. Bueno, y acá el ingreso por acción, que hoy por hoy está en $4 más o menos, contra $2.30 que tiene la industria, así que sería un ratio positivo. Otros múltiplos de mercado que está bueno ver, el ROE, relación entre beneficio neto y patrimonio neto. El de TCM es un 30%, o sea, gana un 30% de su patrimonio. El de la industria está en un 20%, así que sería positivo. El margen bruto, ganancias o pérdidas brutas frente a ventas, a ver cuál eficiente es el negocio. Tiene un margen bruto de 50%, un poquito arriba de 50% contra 40% de la industria, así que sería positivo. Rentabilidad neta, ahí vemos rendimiento, pero ya neteado de los gastos. Tiene casi un 40% contra un 25% de la industria, de nuevo es positivo. Endeudamiento, cuántos pasivos tiene contra su patrimonio, un 23% contra un 67% de la industria. La industria está generalmente mucho más adeudada que lo que es TCM. Y el quick ratio, que ahí me muestra el activo corriente contra el pasivo corriente, o sea, si puede hacer frente a los gastos de corto plazo la empresa o no. Bueno, ahí es el único que me da negativo respecto a la industria. O sea, la industria tienen 2,4 veces en activo corriente lo que tienen en pasivo corriente. TCM tiene 1,5 veces, o sea que ahí podría también meterme a fondo. Por ahí tiene algún vencimiento de corto plazo muy grande, entonces por eso tenés el pasivo corriente inflado y me da el resultado un poquitito más justo, digamos. Las 5 fuerzas de Porter, esto por ahí ni siquiera no hace falta que sean de finanzas, muchos lo habrán visto, de ver cómo está una empresa contra su industria. Nuevos competidores, sabemos que es muy difícil entrar por los años que lleva a desarrollar la planta, por los años que lleva a desarrollar la tecnología, por los especialistas que
que son en TCM para fabricar microchips, así que ese sería un punto a favor. Poder de negociación de proveedores, bueno, ahí lo que es materia primas y demás no es algo que ellos fabriquen, entonces ahí hay que ver, los proveedores se pueden poner, o sea, tienen cierto poder dentro de lo que es la negociación. Así que ese es un punto neutro, o sea, ningún proveedor tampoco va a querer perder al número uno de la producción de semiconductores, pero bueno, al no ser ellos sus propios proveedores, sabemos que algún riesgo hay. Poder de negociación de clientes, bueno, ahí están los riesgos de esto de China con Taiwán y el potencial bloqueo de Estados Unidos a China, así que ahí podemos tener algún riesgo de que se nos cierre algún mercado. Dejamos la bandera amarilla, porque por el otro lado también tenemos un mercado cautivo que si quiere desarrollar estos chips de alta tecnología no tiene mucha más opción que TCM o Samsung, entonces tampoco es que es un factor negativo. Rivalidad entre competidores, obviamente acá todos quieren ganar y todos quieren ganar la mayor participación posible en el mercado, pero bueno, es un mercado que está muy atomizado en cierta parte y después tenés otra parte que está muy concentrada en estos grandes monstruos de la industria. Entonces rivalidad va a haber, no le va a ser fácil, o sea, ellos están por ahí en una posición de dominancia frente al mercado y si alguien va a seguir avanzando de manera acelerada en el desarrollo de semiconductores, seguramente sea TCM y no por ahí una empresa chiquita que está radicada en cualquier lugar de Asia y que tiene buena tecnología, pero no tiene la capacidad instalada, no tiene el mercado, no tiene los clientes y demás. Y productos sustitutos, la verdad que hoy por hoy no tenemos productos sustitutos a estos chips, entonces es otro punto a favor. Bueno, acá opinión de analistas. Esta información viene de Seeking Alpha, o sea, hay muchos portales que van a tener este tipo de cuadros, te compara varias empresas de la misma industria y bueno, hay analistas que lo siguen, o sea, gente que está especializada exclusivamente, hay analistas que se dedican exclusivamente a seguir a una sola empresa. Bueno, de la conclusión de todos estos analistas se desprende el cuadro de abajo. Bullish o very bullish es que están muy a favor o que ven muchísimo potencial en la empresa, neutros o que apuestan a que la empresa en realidad no tiene potencial. Si vemos, TCM es la única de estas 6 empresas que está comparando, que todos los analistas de las diferentes empresas están bullish o very bullish, así que ven futuro en TCM, como la mayoría de los drivers que vimos nos marcaba a nosotros también. Así que bueno, hasta ahí era el ejemplo práctico. La idea era traer algo, muchos nos pidieron la vez pasada que por ahí nos salgamos un poquitito de la teoría y nos vayamos un poquito más a lo práctico de qué miramos. Básicamente esto es un breve resumen, lo vimos en 40 minutos y hay gente, como les decía, que se dedica durante toda su vida profesional a seguir una sola empresa, así que obviamente se puede indagar cada punto de los que vimos, se lo puede desmenuzar, pero bueno, me pareció que estaba bueno como para primer paso, me parece que estaba bueno. Acá traje Open Insider, una página que también nosotros tratamos de tener la mano, que me muestra cuando algún insider o algún director, CEO, CFO, Vice President o lo que sea, cuando alguien con poder dentro de la empresa opera acciones de la misma empresa, si nos metemos en este Open Insider, como esto es información pública, acá nos lo resume de manera espectacular y podemos ver a ver qué están haciendo los de adentro. O sea, si los de adentro están todos vendiendo, y bueno, podemos pensar a ver qué puede estar pasando que todos están vendiendo las acciones, o si todos están comprando desde adentro, bueno, ¿por qué no subirme a la ola de los insiders y copiarlos? Fed Model, bueno, este me compara a ver si el S&P está barato o caro, comparándolo con la tasa del tesoro. Hoy la tasa está muy intervenida, el resultado que me da acá por ahí está un poquito sesgado, pero en definitiva, si la earning yield, que fue uno de los ratios que vimos al principio, o sea, las acciones me rinden más que el bono del tesoro americano, las acciones están baratas. Si es al revés, las acciones están caras. Ahora me está rindiendo más las acciones que el bono, así que la conclusión que saca este modelo es que el mercado está barato. También, o sea, no hay que quedarse con el número frío, sino decir, bueno, ¿por qué las tasas están en estos niveles? Por ahí es la Fed que está pisando las tasas para que se reactive o lo que sea.
Perros del Dow, este también lo traje la vez pasada y muchos me preguntaron por esta estrategia. O sea, acá armo una cartera de 10 acciones, las 10 acciones que más rindieron por dividendos en lo que fueron los últimos 12 meses. Toma esas 10 acciones, las compra y se olvida de la cartera por un año. Al año siguiente, rebalancea. La verdad que viene dando, es una estrategia muy simple y que viene rindiendo 15% anual promedio y un 13% por encima del S&P y el Dow Jones. Así que el que quiera por ahí hacer una estrategia de fundamentos o de dividendos sería en este caso, de rendimiento por dividendos, vienen dando resultados y es muy fácil de que tenés que rebalancear una sola vez al año. El caso de GameStop ya lo dimos la vez pasada, así que lo vamos a saltear porque estamos medio justos de tiempo. Algunos referentes para los que quieran por ahí leer o meterse un poquito más de lleno. Warren Buffett, todos lo conocen. Él compra la empresa con la idea de no venderla nunca. O sea, esto de que la empresa se pueda readaptar al contexto en el que a medida que vaya cambiando el mundo, que la empresa se pueda adaptar y siga vigente, así que él busca ese tipo de empresas. Si vemos su fondo, tiene Bank of America, tiene Apple, tiene ese tipo de compañías, Coca-Cola, que se supieron ir reinventando en el tiempo y él, como su horizonte de inversión es toda la vida, su horizonte ideal, obviamente ha comprado acciones y las ha vendido antes, pero si queremos leer a alguien que basa su estudio en análisis fundamental y que tiene una buena tira histórica de rendimientos probados, me parece que Warren Buffett es la persona. Después Benjamin Graham, este es el primero por ahí que empezó a separar la idea de precio y valor. O sea, el valor es lo que yo determino, el precio es el que le pone el mercado. Entonces, si yo determino un valor por encima del precio de mercado, aprovecho, compro y espero que el mercado vaya absorbiendo todos estos fundamentos. Fue profesor incluso de Warren Buffett en la universidad. Y acá dos un poco más actuales, también a los que estén por ahí en LinkedIn, ellos dos son bastante activos y suben mucho de cómo hacen su análisis fundamental, qué miran, qué no, y dan su visión también del mercado, así que está bueno para seguirlos de cerca. Ray Dalio, bueno, tiene el hedge fund más grande del mundo, lo administra él. Bill Ackman también maneja otro hedge fund muy grande, así que está bueno el que pueda, sígalo, que dan información muy buena y te mantienen actualizado por ahí con sus informes. Alcanza para los que no están muy encima todo el tiempo del mercado para pegar una actualizada, y es gente que la verdad que también tiene unos resultados que no se les puede criticar demasiado. Bibliografía, acá el que quiera profundizar, estos son libros fundamentales o básicos que los analistas fundamentales los tienen siempre a mano, así que si quieren sacarle captura o después se la piden a su asesor y se la hacemos llegar. Pero bueno, el que se quiera meter más a fondo de cualquiera de estos, la mayoría de economistas, de cualquiera de ellos que lean, va a ser información que les va a sumar, y muchos son gente muy profesional y con muchísima experiencia en esto del análisis fundamental. Y por último, los portales web que nosotros usamos, muchos tienen muchísimo, bueno, Investing, Yahoo Finance, TradingView, mucha información gratis, mucho de gráfico. TradingView para mí es el mejor en su versión gratuita, es el mejor a la hora de graficar o de ver gráficos, así que nos podemos registrar y no hace falta que paguemos y tenemos acceso a los gráficos. Incluso la plataforma de balance de clientes, si vos te metés en cada ticker, podés ir a la parte de gráficos y podés ver esta misma información. Seeking Alpha, MarketWatch, Reuters, Earning Whispers, todos esos son más de información vigente de las empresas. Una vez que la empresa presenta resultados, este tipo de páginas tenés analistas que están atrás, ya sea privados o propios de la página, pero gente muy profesional que hace estudios y que desagrega esta información muy al detalle, así que métanse y van a tener muy buena información. Bloomberg
tiene la parte de noticias gratuitas, después tiene obviamente su plataforma paga y demás, Wall Street Journal y CNBC como portales web también o como diarios. Así que para tenerlos a mano a todos. Y si no me equivoco, bueno, a nivel de conclusión, tratar de tener la mayor cantidad de inputs posibles, que esos inputs tengan información que sea confiable, o sea, no valernos de cualquier información para hacer nuestro análisis, porque por ahí esa información está sesgada o es fraudulenta o quiere manipular el mercado para cierto lado, entonces tratar de que esa información esté chequeada y sea confiable. Ratios, no quedarnos con el número en sí, sino entender el porqué. Cuando un ratio no tiene sentido, bueno, por ahí lo podemos desagregar, lo podemos ajustar y llegamos a un ratio que sí tiene sentido y que por ahí la conclusión del ratio frío o el ratio básico es opuesta a la conclusión del ratio final que llegué una vez que lo ajusté. Y mismo que el número en sí generalmente no dice mucho, sino que hay que entender el porqué de ese valor. Diferentes compañías, diferentes métodos, o sea, no hay un método de evaluación único que tenga una template, que apriete enter, ponga la información y me dé un resultado, sino que cada compañía se evalúa de manera, no, por ahí no cada compañía, pero cada industria se evalúa de manera específica. Y tener siempre, cuando estamos haciendo este value investing, tener siempre un horizonte de mediano o largo plazo en mente. El mercado se va a mover para arriba, para abajo, por noticias, por sensaciones, por lo que sea. Se va a mover, pero si nosotros sabemos que el trabajo lo hicimos una vez que hicimos el análisis fundamental de esa compañía, seguramente en el tiempo nos va a terminar dando la razón y muchos de esos fundamentos se van a terminar reflejando en precios. Bueno, hasta ahí llegamos. Voy a activar acá para que me lleguen las preguntas, así que los que no hayan hecho ahí tienen el chat para hacérmelas. A ver, ahí van llegando. ¿En qué afectaría mis inversiones el incremento inflacionario de Estados Unidos? ¿Afecta directamente a la bolsa americana? Bueno, ahí depende en qué estés invirtiendo. Si vos estás invirtiendo en un commodity, por ejemplo, y bueno, el commodity con la inflación debería subir de precio y tu inversión debería subir también. Si estás invirtiendo en empresas de estas growth, o empresas más picantes, digamos, y hay una suba de tasas, seguramente el mercado le pida más rendimiento también. O sea, si quiero tomar más riesgo, te voy a pedir más rendimiento. Así que ahí no es que sube la inflación, listo, ya sé que se destruye cierto mercado y crece otro, sino hay que ver la empresa en sí, a ver cómo está posicionada y a ver a sus activos cómo le pegan. Con la cantidad de empresas que cotizan en Estados Unidos principalmente, ¿cómo elegís qué empresa analizar? O cómo haces el primer filtro. Ahí me parece que es muy particular de uno, o sea, hay que ver qué industria te gusta, qué industria, a ver, si es una industria que te aburre y que no te va a interesar leer o que ni, digamos, que no te llama la atención, entonces la verdad que, a ver, yo prefiero como analista meterme en industrias que realmente me interesen, que quiera estar actualizado y en base a eso, bueno, veo en la industria qué empresas hay, cuáles empresas me gustan, cuáles tienen potencial. Ahí me parece que es más una cuestión de feeling que de otra cosa, así que nada, sobre todo si es para arrancar, yo te diría que arranques con una empresa que te llame la atención y que te guste, y después, bueno, sí hay momentos en que el mercado, nosotros vemos que el mercado al que tenemos que hacer foco es el mercado de commodities, por decirte algo, bueno, me voy a poner seguramente de lleno con las empresas que estén vinculadas, pero para arrancar yo buscaría esa empresa con la que tengo, esa industria con la que tengo feeling, la que pueda leer, digamos, y realmente me interese y me apasione meterme un poquito más adentro. ¿Por qué hay diferencias en la cotización de la acción de TCM y el CDR de TCM? Bueno, los CDRs operan de manera local con un activo subyacente que es de afuera. En este caso, TCM cotiza en Estados Unidos y tenés el CDR local. El CDR se va a mover por dos variables. Uno, por cómo se mueva la acción afuera, o sea, si la acción sube un cierto porcentaje o baja un cierto porcentaje, la acción que cotiza en dólares. Y otro, por la variación del contado con liquidación, ¿no? Del tipo de cambio implícito de esa relación. Supongamos, compras un TCM afuera, vale $1 y el contado con liqui en Argentina vale 170 pesos, para hacerlo fácil. Compras un CDR local por 170 pesos. Pasa un día, la acción afuera pasa a valer de $1 a $2 y el contado con liqui en Argentina queda en 170. Bueno,
mi inversión va a valer $340. Por más que el dólar se quedó quieto, yo tengo la ganancia por la suba de la acción afuera. Y supongamos que en vez de moverse, sigue valiendo $1 y pasa, el contado con liqui pasa en Argentina de 170 a 200 pesos, mi CDR va a valer 200 pesos. Por más que la acción afuera siga valiendo lo mismo, mi acción en pesos sube de la mano de ese tipo de cambio implícito, porque en definitiva yo lo que tengo es el mismo activo, nada más que está expresado en una moneda o en otra. A veces hay desarbitrajes, a veces si no tiene mucha liquidez el activo, puede que se opere un 2% más arriba, un 2% más abajo, por más que afuera esté igual, pero se arbitra. O sea, si vale 5% más en Argentina que en Estados Unidos, compro en Argentina, la convierto y la vendo en Estados Unidos. Perdón, si vale un 5% más, vendo en Argentina y compro en Estados Unidos. Así que eso, olvídate que se arbitra. Puede haber desarbitrajes de corto plazo y no de gran escala, sí, pero no es algo que sea sostenible porque hay gente que se dedica exclusivamente a desarbitrar. Después, ¿en qué pack de CDRs está TCM? Me fijé en todos y no lo encuentro. Hoy por hoy no está en ninguno de los packs, pero sí se puede operar el CDR directamente. ¿Cuáles serían sectores de mayor? Bueno, hay otra de la inflación, que ya me parece que lo respondimos en el principio. Sí, bueno, y ahora también están repitiendo preguntas de CDRs. Sí, básicamente, a ver, ahí llegó una nueva. Ya está consolidada, ¿qué indicador ratio hay que tener en cuenta para buscar compañías nuevas con buen margen de seguridad? Bueno, si bien TCM parece una apuesta segura, ya está consolidada, ¿qué indicadores o ratios hay que tener en cuenta para buscar compañías nuevas con buen margen de seguridad? Bueno, esta es la última porque ya estamos justo de tiempo. Nosotros a nivel empresa, tratamos de seguir tendencias, o sea, ver para dónde está el mundo, para dónde está yendo el mundo, y bueno, si tratar de encontrar, a ver, ¿por qué todos no invertimos en Apple cuando salió a cotizar en la bolsa? Y bueno, no sabíamos que Apple se iba a convertir en el monstruo que es hoy. Entonces, por ahí hay que tratar de tener, si estamos buscando este tipo de crecimiento o acciones growth que estamos apostando por proyectos futuros, bueno, tratar de ver hacia dónde va el mundo. Por eso, si ven los packs que tenemos nosotros en nuestra plataforma, 5G creemos que es una tecnología que la vamos a ver en el día a día, y bueno, ahí van a haber grandes ganadores, los que puedan capitalizar todo eso van a ser grandes ganadores. Inteligencia artificial también, sabemos que era por ahí hace unos años, era algo de ciencia ficción, y hoy no tanto. Entonces, por ahí tratar de ver esas tendencias o hacia dónde está yendo el mundo. Y bueno, en ese ver hacia dónde está yendo el mundo, ver cuáles son las industrias que deberían desarrollarse para que el mundo se convierta en eso. Y dentro de esas industrias, cuáles son las empresas que mejor posicionadas están y que van a ser las que puedan tomar gran parte de esa ganancia o de ese crecimiento. Así que bueno, quedaron algunas preguntas, creo que igual eran más o menos en línea con las que fui respondiendo. Si les quedan dudas o lo que sea, pueden contactar a su asesor y el asesor me hace llegar la pregunta, no tengo ningún problema de después contestarlo por mail. Y nada, espero que en los próximos Balance University se puedan seguir sumando, nos dejen recomendaciones para ver qué es lo que les interesa o qué temas quieren que veamos un poquito más en profundidad y bueno, nosotros con gusto vamos a seguir en esto de estar capacitando a los clientes y que todos podamos ser un mejor inversor. Así que buenas tardes a todos, muchísimas gracias por sumarse y nos vemos la próxima.